México siempre se ha considerado una gran nación que ha sufrido bastantes cambios. En este documental hablaremos de lo que sufrió México entre 1940 y 1980. Para ponerlos un poco en contexto, en 1940 el Producto Interno Bruto creció muchísimo, a tal grado que aumentó un 7.3%, cifra que jamás antes se había visto. Todo esto se observó durante el mandato del expresidente Manuel Ávila Camacho, ya que cuando él estaba como presidente de México se encontraba en una notable estabilidad política y un crecimiento económico. Bien, para resumir un poco lo que pasó entre los años 1940 y 1947, pues la actividad industrial se registró muchísimo crecimiento económico, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto alcanzó un promedio anual de 5.7% y también el aumento de la producción de la energía eléctrica. Eso más o menos fue lo que se denominó como el milagro mexicano. Siguiendo con el milagro mexicano que dijimos que bastaba de los años anteriores, podemos decir que de 1956 a 1976 la economía mexicana gira 180 grados, creciendo hacia adentro, porque México producía lo que consumía. Bien, la economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó el país. El periodo que va de 1954 a 1970 fue de prosperidad para los 16 países capitalistas más desarrollados. En esos años, en promedio, el crecimiento de su Producto Interno Bruto por persona fue de 4% al año, en términos reales, y la variación anual de los precios al consumidor fue de tan solo 3.3% en promedio, lo cual logró una estabilidad de los precios completamente hermosa, no hay de otra manera que llamarlo. Ahora pasamos a uno de los temas más importantes en la historia de México, la masacre de Tlatelolco. Durante la tarde del miércoles 2 de octubre de 1968, miles de personas se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas de la capital mexicana, con el fin de escuchar a los líderes del movimiento estudiantil, nucleados en el Consejo Nacional de Huelga, CNH, que desde hacía más de 2 meses se enfrentaba en las calles y desde las universidades al gobierno autoritario del presidente priista Díaz Ordaz. 14 días antes, el Ejército Nacional había violado la autonomía universitaria ocupando las instalaciones del UNAM, persiguiendo y deteniendo a los estudiantes organizados. Cuando el último orador del día se dispuso a hablarle a las masas desde el tercer piso del edificio Chihuahua, un helicóptero que sobrevolaba la zona lanzó bengalas de colores verdes y rojas sobre la plaza. Era la señal de las FFAA para atacar a los manifestantes disparando a mansalva con ametralladoras desde jeeps y tanques ligeros, junto con francotiradores apostados en los edificios más cercanos. Después de la matanza de Tlatelolco, transcurrieron 10 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de 1968, pues fue un evento multideportivo internacional celebrado en la Ciudad de México del 12 al 27 de octubre de 1968. Se constituyó formalmente el comité organizador que se encargó, junto a diversas secretarías de Estado, de la organización de los Juegos. El gobierno empleó diversos instrumentos para lograrlo, uno de ellos el deporte. También fungió como mecanismo para la movilización política, el desarrollo social y para restablecer credibilidad de México en la comunidad internacional. El 93% del total de los Juegos Olímpicos, de su costo total, fue erogado en el país y el restante 6.1% en el extranjero. Para cubrir los gastos, el gobierno federal proveyó un subsidio de más de $56 millones. Desde la candidatura se dejó en claro que una de las ventajas del proyecto de la Ciudad de México era la infraestructura ya existente. Sin embargo, fue necesario construir algunas sedes más. Era la tarde del 2 de octubre de 1968. El entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, enfrentaba una serie de manifestaciones y marchas encabezadas por los estudiantes de la Ciudad de México, que criticaba el autoritarismo del gobierno y apoyaban las protestas que se realizaban en todo el mundo
pedían respeto por la autonomía universitaria y exigían libertad de los presos políticos. México estaba a 10 días de inaugurar los Juegos Olímpicos. Alrededor de las 5 de la tarde, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas. El ejército vigilaba, como en todas las manifestaciones anteriores, que no hubiera disturbios, principalmente porque el gobierno tenía temor de que fuera asaltada la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Miembros del Batallón Olimpia, cuyos integrantes iban vestidos de civiles con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, se infiltraban en la manifestación hasta llegar al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento estudiantil y varios periodistas. Justo a las 6 de la tarde, casi finalizado el evento, un helicóptero sobrevoló la plaza, del cual se dispararon bengalas, presumiblemente como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieran fuego contra los manifestantes y militares que resguardaban en el lugar, para hacerles creer a estos últimos que los estudiantes eran los agresores. Los militares repelieron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. Muchos manifestantes que lograron escapar del tiroteo se escondieron en algunos departamentos de los edificios aledaños. El ejército irrumpió en cada uno de los departamentos buscando manifestantes escondidos para detenerlos y acribillarlos. Testigos afirman que sacaron a los cuerpos en camiones de basura. En su quinto informe de gobierno, en 1969, el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo que asumía íntegramente la responsabilidad absoluta de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Además de estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México. Fue reprimido el 2 de octubre de 1968 por el gobierno mexicano con el holocausto de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Se desconoce la cifra exacta de los muertos y heridos. A la manifestación del 2 de octubre asistieron 8,000 manifestantes y por cada manifestante había un miembro de la fuerza pública, algunos, los más terribles, encubiertos. El ejército llamó aquel día la trampa de Tlatelolco, una plaza sin salida donde la desgracia fue implacable. En el fuego cruzado, el gobierno dijo que fueron solo 20 muertos esa noche triste. 3 años más tarde, Elena Poniatowska, en su libro La noche de Tlatelolco, publicó la entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cadáveres en un solo lugar. El diario inglés The Guardian anotó 267 personas muertas, manifestantes todos ellos. Hoy, la cifra se calcula en aproximadamente 500 muertos y 6,000 detenidos. El presidente Gustavo Díaz Ordaz recordó aquella trágica noche como uno de los acontecimientos más estelares de su gobierno, haber salvado a la nación de una horda de revoltosos. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que
estoy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste. Han pasado 47 años de aquella trágica noche y el 2 de octubre no se olvida. En la edición de Wilber Villagrana, para Telemar Noticias, Luis Pinedo.